Conectas Podcast. La doctrina Monroe es un asunto importante, pero la hemos superado en mucho, muchísimo. Ahora la llaman la doctrina Dunroe. La doctrina Monroe del siglo XIX, la de América para los americanos, tiene una nueva versión, la doctrina Dunroe. Donald Trump usó esa expresión al justificar su ataque contra Maduro con el pretexto de la lucha contra las drogas. Ahora, con esa doctrina, amenaza a cualquiera que se ponga en su camino de devolverle a Estados Unidos la supremacía absoluta en el continente. Y en ese contexto, los países de América Latina se enfrentan a un difícil dilema: sumisión sin condiciones o rebeldía con consecuencias imprevisibles. Esta semana en Tenemos que Hablar, Dunroe, la doctrina que Donald Trump le impone a las Américas. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Estados Unidos nunca permitirá que potencias extranjeras roben a nuestra gente y nos expulsen de nuestro propio hemisferio. El poderío militar y logístico que mostró Estados Unidos contra Maduro no deja ninguna duda de que Washington tiene las herramientas para imponer su voluntad en el hemisferio a su antojo. Este es nuestro hemisferio, dijo Donald Trump. De esto vamos a hablar en este episodio con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Mauricio. Un tema que la verdad estoy con muchas ganas de abordar. Pues mira, empecemos hablando de la famosa doctrina Monroe, en la que parece estarse inspirando Donald Trump para esta política exterior tan poco diplomática, por decirlo así. Sí, bueno, la doctrina Monroe es algo que todos hemos escuchado alguna vez hablar, pero hasta este momento quizá sabíamos poco de ella, ¿no? Por ahí uno la entendía como parte de la historia del siglo XX y en realidad se llama doctrina Monroe porque lleva el apellido de quien la formuló en 1823, es decir, principio del siglo XIX. Tengamos el contexto que los países latinoamericanos estábamos independizándonos. Bueno, James Monroe, presidente en ese entonces, proclamó esta doctrina de, como dijiste vos, América para los americanos, como una manera de ponerle un freno al colonialismo europeo y a los intereses de los países europeos, las potencias europeas en América. Es decir, América es para los americanos, acá no pueden intervenir, ¿no? Después, durante el siglo XX, la doctrina Monroe evolucionó más como un rechazo al colonialismo a justificar el intervencionismo estadounidense en gran parte de América Latina y terminó transformándose en sinónimo de la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. Por eso terminó llamándose coloquialmente América para los norteamericanos, como decíamos con un poco de sorna. Pero, como decías muy bien, la doctrina Monroe se formuló contra la presencia de los imperios europeos en el continente americano. Pero ahora la doctrina Dunroe, que se llama así porque a Donald Trump le gusta ponerle su nombre a todo lo que hace, pues no va contra los europeos, sino más bien contra Rusia y contra China. Sí, y también contra América Latina, concretamente, porque no le da chances, si interpretamos las palabras de Trump, no le da chances a ningún país de nuestra región de oponerse hoy a la tutela estadounidense. Claro, porque este es el hemisferio que Estados Unidos reclama como propio en este nuevo mundo basado en esferas de influencia. Entonces, de ahora en adelante, cuidado con hacer negocios o con tener relaciones demasiado cercanas con potencias extracontinentales.
Sí, cuidado, es la advertencia que da Trump en todo momento y que incluye no solo a países de Latinoamérica, sino al vecino Canadá de Estados Unidos, al vecino del norte, y más al norte todavía a Groenlandia, que hoy está en el centro del foco de Trump, como lo estuvo Venezuela hasta hace poco. Hoy estamos grabando este episodio 14 de enero, hay una reunión prevista en la Casa Blanca donde va a estar el canciller danés, recordemos que Groenlandia pertenece a Dinamarca, y un representante de Groenlandia, que se van a reunir con el propio Trump y con Marco Rubio. ¿Por qué los intereses de Groenlandia? Porque Groenlandia tiene todo tipo de metales preciosos, pero también las preciadas tierras raras que son claves hoy en la transición energética, además de su ubicación estratégica, ¿no? En este enfrentamiento, en esta nueva guerra fría que tiene Estados Unidos con China y también con Rusia. Bueno, hablábamos de recursos naturales. Venezuela también tiene el petróleo, Panamá, el canal de Panamá, por donde pasa todo el comercio mundial. Es decir, Don Rowe, más que impulsar valores como la democracia, ahora lo que lo inspira es el ansia de poder y sobre todo las fuentes de recursos energéticos o materiales que están en estos países de la esfera de influencia de Estados Unidos. Te propongo que escuchemos a Creomar de Souza, que es un analista político brasileño, fundador de la consultora Dharma. Él habla un poco más de esto que estábamos comentando. Trump considera que seguridad energética es un elemento clave para el desarrollo o la transformación de los Estados Unidos. Y específico en este elemento, es importante rememorar que Trump ha sido electo con una plataforma de que, para él, en que él promete la reindustrialización de los Estados Unidos. ¿Y cómo es posible reindustrializar un país que a pasos largos está se quedando cada vez más obsoleto en términos industriales si no hay una garantía clara de insumos en términos energéticos? Entonces Trump percibe y probablemente su grupo de tomada de decisión percibe también que la inversión de capital humano y capital militar en regiones como el Medio Oriente o en regiones como la Europa crea una situación que empobrece a los Estados Unidos. Pero este movimiento de retirada no elimina la necesidad de que se tenga seguridad energética. Entonces, si nosotros no vamos a estar tan involucrados en Arabia Saudita, ¿dónde vamos a conseguir el crudo? Venezuela. Bueno, eso es imperialismo en su forma más, digamos, clásica. Y hay que decir que Donald Trump nunca ocultó su interés por el petróleo. Y de hecho ha destacado el papel que podrían tener las grandes petroleras norteamericanas en la, entre comillas, recuperación de la industria venezolana del crudo. Sí, pero esas mismas empresas estadounidenses han mostrado dudas de poner miles de millones de dólares en un país como Venezuela, que no da garantía de que se pueden hacer negocios allí, porque recordemos, el chavismo sigue en el poder. Cayó Maduro, pero el chavismo sigue en el poder. Venezuela, recordemos, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero hoy solo produce alrededor del 1% del petróleo mundial debido a años de sanciones y sobre todo de mala gestión por parte del chavismo. Y hay otro caso que también involucra al petróleo y a la doctrina Monroe, que es el de Cuba. Esa vieja dictadura necesita prácticamente el petróleo para todo y produce muy poco. Y ahora sin Venezuela, pues solamente le queda el de México. Sí, y aunque ya Trump también ha advertido a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, de que deje de enviarle petróleo a Cuba. Sheinbaum salió a explicar cuando le consultaron sobre esto y dijo que las exportaciones de México, de petróleo mexicano a Cuba, no han crecido, que son las mismas de siempre, inclusive las razones de esto son humanitarias, dijo, pero no mostró cifras, y ahí es donde están las grandes dudas, porque hay algunos informes que indican que
esto creció mucho más inclusive que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el antecesor de Sheinbaum. Pero, sin embargo, hay otros informes que dicen que desde que Marco Rubio visitó México y se reunió con Sheinbaum en septiembre del año pasado, los envíos de petróleo mexicano a Cuba han disminuido. Bueno, Leo, pero no hay duda de que Trump seguirá presionando a los países de América Latina. Ya amenazó a Colombia también y a Petro le tocó llamarlo por teléfono para calmar un poco las aguas. Y ahora se autoproclama presidente interino de Venezuela, el señor Trump. Pero volvamos sobre el tema de las esferas de influencia que tanto les gusta y tanto defienden, curiosamente, Rusia y China. Sí, lo de las esferas de influencia no es un concepto que les guste mucho a los norteamericanos, de hecho históricamente lo rechazaron, pero Trump, que va un poco a contramano de las últimas décadas en Estados Unidos, sí lo ha rescatado, así como rescató la doctrina Monroe. ¿Cuál sería la esfera de influencia hoy de Estados Unidos? Principalmente América, ¿no? Y ahí incluye obviamente, América Latina como el patio de atrás. Yo quisiera rescatar por ahí otro concepto de mucho más atrás en el tiempo. Yo sé que esto a vos no te va a gustar, Mauricio, pero alguien habló también de que esto le recordaba un poco esta división del mundo entre las potencias, le recordaba un poco aquel tratado de Tordesillas entre España y Portugal, ¿no? Que dividieron el mundo en dos. Obviamente acá no sería en dos, sería por lo menos en tres, entre Rusia, China y Estados Unidos, y no sé si en cuatro, si Europa pudiera acá tener algo que ver. Pero no quiero profundizar en esto, sino avanzar un poco hacia lo que hablé con otro experto que es italiano, Vanni Pettinà. Él es profesor de historia americana en Venecia, y él no duda de que lo que hizo Trump en Venezuela con Maduro fue no solo un mensaje a Venezuela, sino un mensaje a todo el mundo. Yo creo que lo de Venezuela es muy importante porque se está interviniendo en Venezuela para dar una señal en la región, pero a nivel global. Es decir, esa es una manifestación de un unilateralismo que ya no intenta ni cobijarse, aunque sea de forma retórica, con los principios del derecho internacional. Entonces, lo que me parece novedoso es la ruptura completa con cualquier intento de apegarse a esa narración del liberalismo internacional que Estados Unidos mismo había fraguado, plasmado después de la Segunda Guerra Mundial. Con la intervención en Venezuela, esto se acabó, lo habíamos entendido, lo habíamos intuido, digamos ya por declaraciones, pero este es el primer acto, yo diría, bélico, evidentemente, que nos dice que desde ahora en adelante, digamos, podemos esperarnos cualquier tipo de acción por parte de Estados Unidos. Mira tú lo que está ocurriendo, de hecho, inmediatamente después con la cuestión de Groenlandia, ¿no? Claro, y como se vio en Venezuela y se está viendo en la invasión a Ucrania, pues en esta época los organismos multilaterales pues han resultado prácticamente inútiles, como la ONU y por supuesto también la OEA. Sí, es muy cierto eso. Escuchemos porque Pettinà me dijo también algo sobre esto, sobre cómo quedan parados estos organismos y sobre todo la OEA. Yo creo que la capacidad de cohesión, la posibilidad de resistencia de esos organismos interamericanos va a depender de, por ejemplo, lo que países como México, Brasil, lograrán hacer frente a las embestidas, como la de Venezuela, o esperemos ver lo que va a pasar con Cuba, digamos también. Entonces, yo creo que de momento tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como Brasil y Lula han reaccionado bien. Veo difícil que Argentina y Chile, una vez que Cast ya tome efectivamente el poder, puedan ¿no? Hacer parte o compartir un proyecto de revitalización de esos organismos multilaterales. Lo veo muy difícil que esos organismos
digamos que ya habían perdido mucha capacidad de acción en la época de las vacas gordas, ¿no? De cuando las cosas más o menos iban bien. Veo muy complejo que en la actualidad, sobre todo la OEA, porque la OEA además tiene el problema de ser interamericana, genuinamente interamericana. La sede está en Washington. Es que estos organismos multilaterales combinan muy mal con esta nueva era de confrontación permanente. Fíjate que Estados Unidos se acaba de retirar nada menos que 66 organismos internacionales en temas de derechos humanos, del medio ambiente, de promoción de las artes y la cultura. En fin, no les interesa nada de eso. Sí, parece que solo le interesa imponer su voluntad a fuerza de armas, ¿no? En su esfera de influencias, mientras rompe con el resto del mundo, ¿no? No deja de ser una paradoja. Así parece ser que el mundo que Trump imagina con su doctrina Monroe es un viaje al pasado, directo al siglo XIX, a la era de los imperios, a una era en la que la invasión a Ucrania y las amenazas contra Taiwán están plenamente justificadas, y una era en la que los latinoamericanos somos apenas unos peones en el ajedrez, en el tablero de ajedrez mundial de las grandes potencias. Muchas gracias, Leo, por tu participación en este episodio. Por nada, Mauricio, como siempre, un placer. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.